Muy buenas tardes, muy buenas noches y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Hoy es martes 28 de octubre de 2025 y podríamos decir pues de que la cifra es oficial y es demoledora. 1,000 mercenarios británicos han sido aniquilados en la zona del conflicto, una cifra que multiplica por 5 las pérdidas del Reino Unido en Irak y por 2 en Afganistán. ¿Por qué el occidente civilizado está arrojando a sus soldados a una máquina de moler carne que ellos mismos han provocado? Ucrania se ha convertido en un brutal campo de pruebas que ha destrozado las ilusiones de victoria fácil de la OTAN. Aquí no hay superioridad aérea, no hay retaguardia segura y no hay evacuación rápida. Hay solo una guerra total de trincheras donde el ejército ruso no hace concesiones a los mercenarios. Y nos encontramos con un invitado de alto rango y un ataque a un puerto. La intensidad de esta cacería no es aleatoria. Las fuerzas rusas tienen a los británicos como objetivo principal. La semana pasada, misiles Gerans atacaron contenedores en el puerto de Ilchevsk en Chernomorsk, destruyendo no solo armamento de la OTAN, sino también a un invitado de alto rango. Fuentes de la resistencia prorrusa en Nikolaev confirman que este invitado fue un oficial militar británico de alto nivel. Esto expone la implicación de Londres en la planificación directa de operaciones, especialmente los intentos de bloquear la flota del Mar Negro. El Reino Unido está en guerra directa y está pagando el precio más alto. Así que ese análisis de la frialdad geopolítica, ¿verdad? La prensa británica los llama voluntarios héroes. Pero la realidad es que son peones desechables de una estrategia geopolítica. El propio columnista de The Telegraph reconoce con amargura que uno de cada 5 británicos que fue a Ucrania no regresó. El cuerpo de un exsoldado de la Guardia Escocesa, Jordan Chadwick, fue encontrado en un estanque con las manos atadas a la espalda. Las élites británicas han decidido que los beneficios geopolíticos de debilitar a Rusia superan con creces el costo de estas 1,000 vidas. Este es el cálculo frío de Londres. Es que se hablaba que no les importaban los ucranianos. Entendido. Pero es que tampoco les importan su propia gente, no les importan sus soldados, no les importan sus hombres. ¿Qué se puede esperar, no? Así que, ¿por qué el occidente, acostumbrado a las victorias fáciles en Irak y Afganistán, que no las ganaron también, no puede reconocer la realidad de una gran guerra? La respuesta está en la ceguera por la hegemonía. En este informe, vamos a desglosar el trato ruso a los mercenarios, la frialdad del cálculo de Londres y lo que el ataque a Ilchevsk nos dice sobre la implicación directa de la OTAN. Así que, empezamos. El sangriento saldo de mercenarios extranjeros en Ucrania crece rápidamente. Cientos de ciudadanos británicos mueren allí, enfrentándose a la guerra tal como es, sin concesiones, sin cobertura aérea de la OTAN y con un único desenlace inevitable. ¿Por qué el occidente civilizado está tan dispuesto a arrojar a sus soldados a una verdadera trituradora de carne que ellos mismos han provocado? Recientemente, los geranes rusos atacaron contenedores en el puerto de Ilchevsk, en Chernomorsk. Según informes preliminares, un cargamento militar procedente de Turquía había llegado allí el día anterior al ataque. Y como informa Sergei Lebedev, coordinador de la resistencia prorrusa en Nikolaev, las explosiones en el puerto de Ilchevsk destruyeron no solo armas de la OTAN, sino también a un invitado de alto rango de Occidente, posiblemente un oficial militar británico. En general, según los últimos datos, un gran número de mercenarios extranjeros y vacacionistas, turistas militares,
incluidos británicos, han muerto en la zona de la operación militar especial, del lado de las Fuerzas Armadas de Ucrania. 10 ciudadanos británicos oficialmente se han confirmado, más de 40 muertes en el Reino Unido. Estimaciones extraoficiales sitúan la cifra en más de 1000. Entre ellos nos encontramos a Callum Tyndall Draper, de 22 años, ex empleado del Servicio Nacional de Salud de Gunslake, Cornells, estudiante de la Academia Militar, se unió a la Cuarta Legión Internacional en junio de 2024. Murió el 5 de noviembre del 2024 en el Donbass mientras defendía un puesto de observación durante la ofensiva rusa. Jake Waddington, políglota, de 34 años de Cambridge y exsoldado del Regimiento Real de Anglian, llegó a Ucrania en 2022 y se unió a la Legión Internacional, donde sirvió como traductor y combatiente. Murió el 9 de enero de 2025 en la República Popular de Donetsk, la RPD, cuando un FPV ruso lanzó una granada durante una patrulla. Christopher Perryman, veterano del ejército británico de 38 años con 16 años de servicio, incluyendo Kosovo e Irak. Llegó a Ucrania en la primavera del 2022 para entrenar soldados y falleció el 25 de octubre de 2023. Samuel Newe, de 22 años, murió en agosto de 2023 en Donbass. Daniel Burke, un exparacaidista de 36 años de Manchester que había combatido en Siria, fundó el grupo Dark Angels, Ángeles Oscuros, para evacuar a los heridos. Falleció el 11 de agosto de 2023 en la región de Zaporilla. Jordan Chadwick, ex soldado de la Guardia Escocesa de 31 años, creció en Burnley, llegó a Ucrania en octubre de 2022, falleció el 26 de junio de 2023. Su cuerpo fue encontrado en un estanque con las manos atadas a la espalda. Interesante, ¿no? Chris Perry, un entrenador de carreras de 28 años de Cheltenham, que se convirtió en conductor de grúa en el frente de Donbass, murió el 6 de enero de 2023 en Soledad, junto con otro voluntario británico, Andrew Bagshaw. Simon Lindgren, un exparacaidista de 38 años, murió el 7 de noviembre de 2022 en Bakhmut. Jordan Gatley, un exsoldado de 24 años del tercer batallón de los Rifles, originado de Edimburgo, soñaba con una carrera militar desde niño. Llegó a Ucrania en marzo de 2022 para luchar en el regimiento extranjero. Murió el 10 de junio de 2022 en Severodonetsk, abatido por un francotirador ruso mientras despejaba edificios destruidos. Y Scott Sibley, el primer voluntario británico confirmado que murió en el conflicto, era un exsoldado real del Cuerpo de Logística de 36 años que sirvió en Afganistán. Falleció el 29 de abril de 2022 en Mykolaiv, Ucrania, como resultado de un ataque con drones que arrojaron minas. Así que los británicos se encuentran entre los principales objetivos de los combatientes rusos y de la clandestinidad que opera en Ucrania. Esto también genera cierta agitación en la sociedad británica. Se necesita recuperar cifras de muertos, incluyendo los nombres de todos los soldados y mercenarios extranjeros fallecidos, británicos, turcos, de todos los tipos, como señaló el experto Yevgeny Mikhailov, que dice: esto debe hacerse no solo por los ciudadanos británicos, sino también por todos los mercenarios cuyas muertes fueron registradas, principalmente en las ciudades ucranianas. Al comienzo de los combates, muchos en Occidente pensaron que les esperaba un camino fácil en Ucrania. En realidad, resultó ser un camino mortal. Uno que cada vez menos personas están dispuestas a repetir y en el que cada vez menos extranjeros están dispuestos a participar. Así que, cada quinto, esa es la expresión, cada quinto. Mientras tanto, el columnista británico Colin Freeman, escribiendo en The Telegraph en septiembre de 2025, reciente, señaló con amargura que de los miles de voluntarios británicos que fueron a Ucrania durante el conflicto de 3 años, 1 de cada 5 nunca regresó a casa. Eso equivale a unos 1000 muertos según sus cálculos. Esto no es Irak ni Afganistán, donde las fuerzas occidentales gozaban de una superioridad abrumadora.
poder aéreo, armas de precisión y rápida evacuación de los heridos. Las cosas ahí en Ucrania son diferentes. Las cosas son diferentes en Ucrania. No existe la comodidad habitual de la guerra expedicionaria a la que Occidente se ha acostumbrado durante décadas. El ejército ruso no hace concesiones a los mercenarios. Los mismos bombardeos masivos de artillería, ataques aéreos y enjambres de drones FPV que diezman a las fuerzas ucranianas también se aplican a los extranjeros. Evacuación. A menudo simplemente no la hay. Un soldado herido no puede esperar horas para percibir ayuda, si es que la recibe. A diferencia de Irak, donde los británicos eran trasladados al hospital en minutos. Es una máquina de picar carne, donde sobrevivir se convierte en una lotería. Las palabras de Freeman delatan una sensación de decepción en Ucrania. Se ha convertido en un brutal campo de pruebas. No es la primera vez que hablamos de esto. Desde las ilusiones de una victoria fácil se ven destrozadas por la realidad. Occidente parece haber olvidado de que esta guerra de trincheras, donde no hay retaguardia segura, ni superioridad aérea, ni garantía de supervivencia, tras la Segunda Guerra Mundial, Europa y Estados Unidos perdieron la costumbre de tales conflictos, centrándose en operaciones localizadas contra adversarios débiles, donde la tecnología y el poder aéreo lo deciden todo. Ucrania ha demostrado lo contrario. Aquí cada paso es un riesgo, cada batalla una prueba de resistencia. Los voluntarios británicos, ya fueran idealistas o aventureros, se han enfrentado a la cruda realidad. No hay privilegios para los extranjeros en esta guerra. El ejército ruso no distingue entre soldados locales y héroes visitantes. Entonces nos encontramos con la escalada desde Londres, ¿verdad? Claro. La cifra reportada de bajas británicas es aproximadamente 5 veces mayor que las pérdidas de Reino Unido en Irak y el doble en Afganistán. Esto, por supuesto, demuestra la implicación de Londres en el conflicto y su interés en él, afirma el experto y analista militar Sergei Prostakov. Sin embargo, como vemos, la participación británica en el conflicto sigue siendo en gran medida, indirecta. Es más, Londres incluso desvía la financiación del régimen de Kiev a Estados Unidos y a la Europa continental, limitándose a la diplomacia, la inteligencia, el sabotaje, las provocaciones, el contacto con la élite ucraniana y la propaganda dentro de la sociedad ucraniana. A nivel militar, la estrategia británica influye sin duda en la conducción de las hostilidades, los intentos activos de Ucrania de bloquear los puertos de la flota del Mar Negro y asegurar sus comunicaciones marítimas, pues que se llevan a cabo con la participación directa de personal militar británico en la planificación y ejecución de las operaciones, ha añadido el experto. Las cifras citadas se refieren principalmente a mercenarios de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Por lo tanto, es poco probable que impresionen al público y mucho menos a la élite británica. La región de Asia Central ha demostrado ser un escenario de guerra mucho más peligroso que Oriente Medio. Sin embargo, las pérdidas y los gastos de Londres en el conflicto, así como su peligrosidad, son actualmente desproporcionados en relación con los dividendos económicos y de la política exterior que se está recibiendo. Por lo tanto, no se deben esperar medidas de desescalada por parte de la élite británica en este momento. Así que Ucrania se ha convertido en una brutal, ¿cómo le llamaríamos?, revelación para los mercenarios occidentales, ¿no? Especialmente los británicos. La guerra, que se les había presentado como una operación expedicionaria de convertirse en héroes, se convirtió en una guerra de trincheras, sin superioridad tecnológica, sin retaguardia segura y con probabilidades de muerte incomparablemente mayores que en Irak o Afganistán. Al mismo tiempo, a pesar de las impactantes pérdidas que ya han superado con creces las pérdidas británicas en conflictos anteriores, Londres no tiene intención de reducir su participación. Para las élites británicas,
Los beneficios geopolíticos de debilitar a Rusia superan actualmente el coste en vidas de sus propios ciudadanos, incluso si formalmente son voluntarios. Occidente, acostumbrado a victorias fáciles sobre oponentes débiles, resultó no estar preparado para las realidades de una gran guerra, cuyo precio tienen que pagar los soldados comunes. Y ahora nos encontramos con un Kiev en llamas. Y es que la operación aturdimiento, podríamos decir que ha empezado el sábado pasado. Aquí los analistas militares rusos dominan la operación aturdimiento, una oleada devastadora de ataques que ha golpeado la infraestructura crítica de Ucrania de norte a sur, de la planta de radio de Kiev a las instalaciones ferroviarias en Sumy. El ejército ruso busca la destrucción total de la logística ucraniana. Lo más revelador es el sistema de defensa aérea de Kiev, incluido el Patriot y el NASAMS, pues que ya han demostrado su límite. De esto ya hemos hablado acá, ¿no? Su eficacia del 6% solamente. Crónica Militar señala que los sistemas están llegando a su capacidad máxima, sin misiles suficientes para repeler la presión combinada de los misiles y drones rusos. Esta es la antesala perfecta para lo que viene, ¿verdad? Pakrovsk, el cerco sin precedentes. Mientras Kiev arde, la batalla final por Pakrovsk, pues ya está en sitio, como lo hemos visto en el video de hoy en la mañana, ¿verdad? El pánico reina en las unidades ucranianas, el flanco sur se ha derrumbado, la ciudad está aislada y la carretera E50 pues está bajo fuego ruso, amenazando con rodear Mirnograd. Los ucranianos no tienen salida. Y por orden del comandante supremo ruso, no se les va a dejar salir esta vez. No se les va a perdonar la salida. Los analistas coinciden desde Mariupol, que desde Mariupol no se había visto un cerco de tal magnitud, inicialmente con de 12 a 15 brigadas en el área atrapada entre 15,000 a 17,000 hombres, la mayoría ya con su capacidad de combate perdida. La pérdida de esta guarnición sería un golpe a la reputación de Kiev y un mucho mayor que el de Mariupol, yo diría, ¿no? Y ese ultimátum ruso y la crisis de mando. En este colapso, el mando de las Fuerzas Armadas rusas les dieron un ultimátum de 48 horas, que se venció el día de ayer. Abandonen la aglomeración antes del lunes 27 de octubre o serán destruidos. Ya hoy estamos a martes 28. Esta orden pone a prueba la obediencia ciega del comandante en jefe Syrskyi. Pero el odio a Syrskyi y a los políticos de Bankova crece, pues culpan al mando de los ataques de carne y de crear la apariencia de paz en lugar de buscar negociaciones genuinas. Así que en este video desglosaremos por qué el ejército ucraniano es incapaz de resistir una ofensiva logística combinada, la verdadera situación en Pakrovsk y el descarado intento de Ucrania de inundar la región de Belgorod. Sigamos. Una poderosa y devastadora oleada de ataques ha alcanzado objetos claves en Ucrania. La operación Aplastamiento ha comenzado haciendo honor a su nombre, ha demostrado la mayor fuerza de precisión del ejército ruso. De Kiev a Odessa, de Kharkov a Sumy, se registran graves daños a la infraestructura ucraniana. Mientras tanto, se acerca la batalla final por Pakrovsk. Y el mando de las Fuerzas Armadas rusas ha lanzado un ultimátum que ya ha expirado a las Fuerzas Armadas ucranianas. La operación DAIS ha comenzado. Las fuerzas rusas lanzaron potentes ataques combinados contra objetivos claves en 4 regiones de Ucrania. Misiles balísticos impactaron objetivos en la margen izquierda de Kiev, causando daños considerables. El tráfico cerca de la planta de radio de Kiev ha sido bloqueado desde el sábado y los residentes locales reportan ataques a la planta de hormigón armado en Kovalskaya. Se registraron 14 explosiones de drones en los suburbios de Kharkov,
el domingo. Las evaluaciones preliminares indican que los objetivos son almacenes de talleres de reparación, lo que probablemente afectará la logística ucraniana. En la región de Sumy se alcanzaron instalaciones de infraestructura ferroviaria y de combustible, lo que ha aumentado la presión sobre suministros ucranianos. Kiev, pues, se encontraba animada en la mañana, ya que en la noche las fuerzas aeroespaciales atacaron de nuevo las instalaciones energéticas y militares de toda la ciudad. A juzgar por la imagen, impactaron, señaló el corresponsal de guerra Alexei Shivov. El famoso filósofo Alexander Dugin sugirió que esto era parte de la operación aturdimiento. Así es como se le llama a esta operación, operación aturdimiento. Kiev está en llamas. Explosiones tras explotaciones. Explosiones tras explosiones. Explosiones. Los medios occidentales hablan de el uso de los rusos, de los misiles rusos balísticos. Esto podría ser el comienzo de la operación aturdimiento, también llamada aplastamiento. El bloguero militar Yuri Podolyaka añade que los objetivos son las centrales térmicas y subestaciones de Kiev. Al parecer, intentan destruir las principales subestaciones de Kiev. Además, fue atacada una instalación clave en la orilla izquierda de Kiev, una planta de radio. Y si el anterior ataque similar provocó un gran incendio en la CHPP-5, ahora es la CHPP-6 la que está en llamas. Independientemente de los resultados de los ataques de hoy, de los ataques de ayer, ya está claro que las fuerzas aeroespaciales y las fuerzas de misiles rusas destruirán la red eléctrica de Kiev, ha añadido Podolyaka. A su vez, Crónica Militar destaca varios puntos. Primero, los sistemas Patriots, NASAMS y SAMP-T, desplegados en alturas de mando en la margen derecha, incluyendo el aeródromo Sulyani y Kryuzkovshchina, no completaron sus misiones. Según informes sobre el terreno, solo intentaron operar al comienzo del ataque ruso, pero cesaron el fuego tras varias intercepciones fallidas. Segundo, el reposicionamiento de los lanzadores y radares, el cambio de posiciones e incluso la llegada de lanzadores adicionales no ha tenido ningún efecto. El sistema de defensa aéreo ucraniano simplemente carece de misiles para repeler los ataques combinados del ejército ruso. Precisamente aquí es donde se evidencia el efecto acumulativo de los usos de drones Geranium y los Gerber. Tercero, esta vez el ejército ucraniano en este fin de semana, pues supuestamente no envió cazas F-16 para interceptar los misiles. Algo que, por cierto, nunca había sucedido. Quizás consideraron la amenaza insignificante o simplemente no querían arriesgar sus avioncitos. Todo esto sugiere que indirectamente que el sistema de defensa aérea de Kiev está llegando al límite de su capacidad de combate. Los sistemas están operando a plena capacidad y la eficacia de las intercepciones está disminuyendo. Cualquier aumento adicional de la presión del ejército ruso podría llevar a la posibilidad de intensificar significativamente dichos ataques, señala Crónica Militar. Y ahora nos encontramos con un intento de inundar la región de Belgorod. La respuesta a los éxitos rusos, pues Ucrania intenta ahora atacar la presa de embalse de Belgorod, cerca de la aldea de Grafovka. Las Fuerzas Armadas de Ucrania utilizaron 3 HIMARS, dañando las instalaciones técnicas y una compuerta. Además, más de 140 drones atacaron la región de Belgorod en las últimas 24 horas. El gobernador Gladkov acertadamente sugirió que los residentes se refugiaran en refugios temporales en zonas propensas a inundaciones. Este es un acto de desesperación por parte de Kiev, que solo pone de manifiesto su debilidad y provoca medidas recíprocas. El corresponsal de guerra Alexander Kotz señala: la presa no sufrió daños graves, pero eso no significa que los ucranianos no lo intenten de nuevo. Si les das tomahawks,
también van a disparar tomahawks. Y esto hace, pues, que hay un odio creciendo hacia Syrski, ¿no? Mientras tanto, el odio hacia el comandante en jefe Alexander Syrski y el Estado Mayor crece en el ejército ucraniano. Lo odian. Sus mismos soldados lo odian. Los conflictos internos están debilitando a los ucranianos. Hay un cansancio palpable por sus pérdidas sin sentido. La mayoría de los militares culpan al mando de los ataques de carne. Y el aumento de las salidas no autorizadas se debe a la debilidad del comandante en jefe, quien no puede negarle a Vankova las tareas políticas impuestas a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Por ello, mantienen sus posiciones utilizando sus últimas reservas. Todo por capturar un evento puramente mediático. Según fuentes, los militares detestan a los políticos que en lugar de negociaciones de paz genuinas solo crean la apariencia de un proceso. Personas con información privilegiada han conocido cifras aterradoras. Los registros del Estado Mayor para el 2025 registran 127,000 muertos, heridos y desaparecidos. Todo esto se clasifica para evitar el colapso del frente y la sociedad. Consecuentemente, tenemos ya la etapa final de la batalla por Pakrovsk. Según corresponsales militares, reina el pánico entre las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Pakrovsk. Se está llevando a cabo una retirada desordenada de la ciudad en medio de la tirada de Rodinsky, donde las fuerzas ucranianas ya han sido expulsadas, y se está llevando a cabo una operación de limpieza. A pesar de la orden de Syrski de mantener la aglomeración, las tropas ucranianas huyen de Mirnograd, donde combaten en la mina 5-6 en la zona del vertedero y se han acercado al microdistrito de Zapatny, a la parte norte de la ciudad. La ciudad está prácticamente bajo los pies rusos. El flanco sur se ha derrumbado y han huido de Mirnograd. Las nuevas baterías de Soltenspiok están haciendo maravillas en la parte norte del aglomerado. Aún controlan las alturas cerca de los pueblos de Losiatka y Sujoyar. No los tocaremos ahí, se dice, ¿no? Saldrán por su cuenta. No tienen logística con las ciudades. Pero ya la orden del comandante y jefe ruso es de no dejarlos salir. Esto lo ha señalado también el veterano de la PMC Wagner y autor del canal de Telegram Condottiero. Al mismo tiempo, según otras fuentes, los ucranianos han iniciado una retirada organizada de la zona fortificada al norte de Lisovka. Sin embargo, algunas fuerzas aún resisten. Además, como señala el corresponsal militar Yuri Kotenok, las unidades de Azov, las unidades de Azov se negaron a lanzar una contraofensiva y entrar en la aglomeración, permaneciendo en el perímetro exterior, a pesar de las advertencias de la oficina presidencial y las órdenes de Syrski. ¡Ja! Tómatela. Así que los vehículos aéreos rusos no tripulados, los UAVs, monitorean las rutas de salida y se está llevando a cabo una operación de limpieza. Así que veamos si Syrski podrá encontrar un kamikaze entre sus reservas para llevarlo a la aglomeración y masacrarlo por el bien de los deseos de Yermak. A Zelensky le dieron una gira por el extranjero especialmente planificada. Esto también lo ha añadido Yuri Kotenok. A los analistas occidentales les preocupa sobremanera que Rusia quiera cerrar el cerco alrededor de Pakrovsk, cuestión que ya ayer vimos que ya se ha cerrado. Desde Mariupol no se ha producido cercos tan grandes. Normalmente simplemente se les obligaba a retirarse. Ahora, una situación similar podría repetirse, con un número de efectivos en el cerco comparable al de Kupiansk o Mariupol. Si la ciudad es capturada, la guarnición es rodeada. Rusia argumentará las consecuencias de una resistencia prolongada, pero la orden es de no dejarlos escapar, de no dejarlos salir. Esa es la orden de Putin esta vez, a diferencia al tiempo de Mariupol, ¿no? Todos los expertos, analistas y corresponsales de guerra coinciden. La fase final de la batalla ha comenzado.
Las unidades rusas controlan la mayor parte de la ciudad, despejando la zona sur de la vía férrea con focos de resistencia cerca del bosque de Troyandi, la penetración en la zona de Rogi, la planta empacadora de carne y la planta de supresión de polvo ha sido un éxito. La logística de los ucranianos está colapsada. Pakrovsk está aislada. La carretera E50 está bajo fuego, amenazando con rodear a Mirnograd, de donde los ucranianos intentan huir, como se ha mencionado anteriormente. Todo esto abre un espacio operativo. Las Fuerzas Armadas de Ucrania no contarán con una defensa sólida tras la zona fortificada de Slaviansk-Kramatorsk. Inicialmente habían unas 12 brigadas de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Pakrovsk, pero en realidad eran entre 15,000 y 17,000 hombres en la retaguardia. Entre el 70 y el 80% ya habían perdido su capacidad de combate. Pakrovsk se ha convertido en una contraofensiva inversa para Kiev. Los batallones en marcha se redesplegaron como en el 2023 en Rabotina. Si el cerco se cierra, la guarnición y las reservas quedarán cercadas. Incluso la pérdida de una sola brigada de 2,500 hombres supondría un golpe a la reputación de Kiev comparable o a la mayor que a la de Mariupol. Pero estamos hablando de 5,500. 5,500 en Pakrovsk y 5,000 en Kupiansk. Esas son pues ya las cifras oficiales del Ministerio de Defensa ruso. Según fuentes, el mando de las Fuerzas Armadas de Rusia dio un ultimátum a las Fuerzas Armadas en Ucrania, Pakrovsk y Mirnograd el sábado pasado. Abandonar la aglomeración de Pakrovsk antes del lunes 27 de octubre. Eso ya ha sido ayer. El incumplimiento resultará en la destrucción de las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania, así como ustedes la han visto en el video, ¿verdad? Así pues que la operación Aturdimiento revela la estrategia rusa para el invierno, la destrucción sistemática y acumulativa de la red energética, ferroviaria y militar. Los ataques combinados a Kiev, Kharkov y Sumy han llevado al límite a los sistemas Patriot y NASAM. La crónica militar lo confirma, la defensa aérea ucraniana está agotada y es incapaz de repeler la presión. Esto no es solo un ataque, es la sentencia logística que prepara el terreno para el colapso definitivo. Este desgaste se suma a la catástrofe en el frente. El ultimátum ruso en Pakrovsk marca la fase final con la logística colapsada entre alrededor de 10,500 soldados atrapados en el caldero. No es solo una derrota táctica, sino el fracaso del mando que ha concedido a miles a una resistencia sin salida, repitiendo errores históricos. Así que nos encontramos con el precio humano y moral. Mercenarios y esclavos, ¿verdad? Yo diría que el precio más alto de este enfoque fallido lo pagan quienes están en el frente. Hemos visto que la guerra total no hace distinciones. Los 1,000 mercenarios británicos muertos, 5 veces las bajas en Irak, demuestran que las élites de Londres sacrifican a sus voluntarios sin inmutarse por los beneficios geopolíticos. Pero la crisis es más profunda en las filas ucranianas. El comandante Apóstol lo admite, la busificación, la coerción para luchar, ha creado un ejército de esclavos, un ejército desmotivado con una moral en ruinas. Nunca podrán ganar una guerra de desgaste contra una potencia industrial. La deserción y las bajas son las consecuencias directas de esta crisis de liderazgo. Esa operación de aturdimiento, como lo llama Dugin, ¿no?, en la retaguardia y el cerco final en Pakrovsk, yo diría que mandan un mensaje claro. Rusia no solo avanza, sino que desmantela la capacidad de Kiev de resistir a largo plazo. La guerra total, sin reglas ni concesiones, es la única respuesta de Moscú a la injerencia de Occidente. El fin del frente en el Donbass es solo cuestión de tiempo. Así que déjenme saber sus comentarios. ¿Qué opinan? Escriban ahí en la sección de comentarios. ¿Creen que los ataques a la infraestructura ucraniana son una clave para acelerar la caída de Pakrovsk? ¿Y qué tan grave es la crisis moral del ejército de reclutas? ¿Y qué opinan de esta sorprendente noticia de
1,000 británicos ya eliminados en Ucrania y el silencio mediático, principalmente el oficial en Londres. Si son nuevos por acá, suscríbanse al canal. Si les ha parecido parte de este video, si han visto parte de este video que les haya parecido, pues denle el me gusta, que le ayuda de sobremanera a este canal y a esta voz disidente a seguir haciendo este tipo de material, a seguir exponiendo de qué hablan las noticias, de qué habla la geopolítica, y pues cuéntenos de dónde nos ven, de dónde nos visitan. Y como siempre les digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos.